A ver, me avisan cuando puedan ver la presentación. Me avisan, por favor, cuando Ya se ve la... puedan ver. ¿Ya se pueden ver? Sí. Sí, ya se puede ver. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, hoy continuamos con el último capítulo que corresponde para este parcial y son las masas de agua y diagramas TS. Pero ya más o menos ustedes me han estado pues escuchando hablar sobre esto en las presentaciones anteriores. Y esta la pueden encontrar entonces en el capítulo de 6 de su libro, ¿verdad? Así como otra lectura pues complementaria que tienen en el Dropbox. Muy bien. Entonces, si recuerdan, yo les he estado hablando siempre de que pues las masas de agua se certifican pues a partir, o se estudia la certificación, perdón, de las masas de agua a partir de la densidad. Y la densidad en las masas oceánicas está determinada por la combinación de temperaturas y salinidades. Hablamos de que también existen componentes que son conservativos en el agua y que dando seguimiento a estos, pues podemos saber sobre salinidad y sobre masas de agua. Entonces, las propiedades conservativas de los océanos van a ser aquellas propiedades cuyos valores pueden ser alterados únicamente por procesos que ocurren en los límites de los océanos, pero, o sea, en la zona nerítica, o sea, y que en el centro de los océanos solo pueden ser modificadas por procesos de turbulencia. Cuando hablamos en el centro de los océanos, estamos hablando del centro de las cuencas, o sea, los dominios oceánicos, más allá de la plataforma continental. Y entonces, nuestras propiedades conservativas son la temperatura y la salinidad. Estos procesos se mantienen constantes, recuerden, en los dominios oceánicos, o sea, en el centro de las cuencas oceánicas, ya no en las zonas neríticas como habíamos hablado antes. Las propiedades no conservativas están sujetas a cambios dentro de los océanos mediante otros procesos físicos que no incluyen la turbulencia, pero que pueden ser por procesos químicos y biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el oxígeno disuelto y las concentraciones de nutrientes que van a variar dependiendo de la actividad biológica y de los procesos químicos que se encuentren presentes en una zona específica, ya no necesariamente pues a partir de su proximidad a la costa, sino que eso depende de la presencia de organismos presentes. Entonces, ¿cuál es la importancia de las propiedades de temperatura y sal? Entonces, como hablábamos en las clases anteriores, estas pueden ser utilizadas para identificar masas de agua, para establecer su punto de origen y si hay mezcla entre diferentes masas de agua. Entonces, ya sabemos que esto se puede medir fácilmente. Ya vimos todos los mecanismos y todos los instrumentos de los que podemos hacer uso para medir todos estos parámetros, no solamente a nivel de columna, de superficie hasta profundidad, pero también latitudinalmente, ¿verdad? Y entonces, todas estas mediciones lo que se hacen es, pues, tablarse en diagramas TS, que como les decía, los diagramas TS reciben el nombre por que estudian parámetros de temperatura, que generalmente se ponen en el eje de las Y, y la salinidad, que puede ser en PSUs o partes por mil, que son los más comunes, en el eje de las Y, con respecto a la formación de las diferentes isopignas. Y las diferentes isopignas
son estas líneas que ven adentro de su diagrama TS y cada una tiene un valor. Los valores pues van a ser en densidad, puede ser en kilogramos por centímetro cúbico o puede ser en gramos por kilogramos, todo va a depender de las unidades de estudio. Entonces, cada vez que se mide puntos específicos y se les mide su temperatura y su salinidad, pues entonces el valor de la densidad se va a representar por puntos que se establecen en este diagrama. Y así pues poder determinar la densidad. Cada punto, entonces, fíjense bien, este diagrama es el mismo diagrama TS, eje de las X con salinidad, eje de las Y con temperatura, nada más que ahora está puesto hacia abajo, no cambia en absolutamente nada, solo la forma en que se presenta. Entonces estos puntos son unidos en orden decreciente a través de una curva, ¿verdad?, que recibe el nombre de curva TS, y esto va a ir variando dependiendo de el número de puntos de estudio en una columna de agua, ¿verdad? Y si se fijan bien, pues al final tenemos casi un perfil entre los promedios de densidades que se obtuvieron. En esta curva entonces quedan representadas las características de cada masa de agua en particular. Y entonces podemos ir viendo que a medida va aumentando la profundidad, estos puntos que ven aquí nos dan las razones de profundidad, también pues hay una variabilidad en la densidad. Y esto nos hace pues un perfil que presenta cambios de gradiente, y estos cambios de gradientes nos pueden decir a dónde encontramos una masa de agua diferente, así como hemos estudiado anteriormente. Antes decíamos una capa de agua, ahora ya vamos profundizando en nuestro análisis y vamos a decir masas de agua. Y vamos a ver la diferencia entre una masa de agua y una capa de agua, que es importante que ustedes no confundan. Entonces, en esta imagen lo que están viendo, ¿verdad?, es que se traza una serie, la densidad para una serie de combinaciones de temperaturas y de salinidades, y se observa que pues todas las combinaciones de puntos y densidades pertenecen a una de las isopignas representadas en su diagrama TS. Podemos hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver lo que estamos hablando. Ahí van a disculpar la mano temblereca, pero hagamos un estudio de esta isopigna de aquí. Esta isopigna tiene un valor de densidad equivalente a todo lo largo de la isopigna. Y podemos observar que combinaciones diferentes de salinidad y temperatura me pueden dar la misma. Bueno, y más o menos. Aquí tenemos una salinidad, digamos de más o menos unos 3.420 partes por mil. Se tira una recta, obviamente con una regla, alrededor, ¿verdad?, de los 27 grados centígrados. Pues nosotros podemos tener, ¿verdad?, un punto o una masa de agua que tenga esta densidad. Si yo busco, por ejemplo, otra masa de agua que tenga la misma densidad, lo único que tengo que hacer es tirar para una línea, digamos aquí ya son de 3.520 partes por mil, y ver la tangente a dónde más o menos es nuestra temperatura, ¿verdad? Y está alrededor de los 21 grados centígrados. Entonces yo puedo decir que estas dos masas de agua, una masa de agua A y pongámosla aquí una masa de agua B, tienen las mismas densidades, pero con propiedades de salinidad y temperatura que son completamente diferentes, ¿verdad? Y entonces eso significa que a la hora de estratificarse se van a estratificar una al lado de la otra. ¿Están comprendiendo hasta ahora?
Sí, ¿Cómo listo. utilizar su diagrama TS? Ok, muy bien. Entonces, un punto que representa una masa de agua completamente homogénea en sus propiedades, oigan, completamente homogénea en sus propiedades, estamos hablando de temperatura y salinidad, recibe el nombre de agua tipo. Una masa de agua se constituye por varias aguas tipo. Entonces, por ejemplo, esta que ven aquí es una masa de agua. Ok. Cuando dos tipos de aguas que tienen diferente salinidad y temperatura, y pongan mucha atención en esto, pero poseen la misma densidad, su mezcla se va a dar representada por un punto en la recta, que une sus posiciones en los diagramas TS. La única forma en que se pueden mezclar estas dos masas, porque tienen características diferentes, es porque haya un tipo de turbidez o de mezcla. Entonces volvemos al mismo ejemplo, nuestro diagrama TS, temperaturas en grados centígrados, va de menos 5 a 20, salinidad, no me dice, vamos a ver, no me dice las unidades en que se está estudiando, pero la tenemos va de 33 a 35.5, tenemos mis isopignas con valores de densidad, ¿verdad? Sigma T, o sea que le quitamos los miles, y entonces tenemos nuestras masas de agua con igual densidad A y B. Digamos que hay turbulencia y estas masas de agua, por tener densidades iguales, se mezclan, el resultado va a ser este, ¿sí? Nuestro punto R. Y entonces en este caso, si ustedes se fijan, si nosotros combinamos dos masas de agua con propiedades diferentes, pero con la misma densidad, el resultado va a ser una masa de agua que tenga una densidad menor. Ojo, en oceanografía nunca, sobre todo cuando trabajamos con cálculos o trabajamos con nuestros diagramas TS, nunca redondeamos valores. Entonces, esta masa de agua resultante de la mezcla, si se fijan bien, se me fue media panda, pero va a terminar resultando, ¿verdad?, con una combinación de temperaturas y salinidades diferentes a las dos mezclas originales, y sobre todo va a tener una densidad que es menor o mayor, según este punto de aquí. ¿Me escuchan? Mayor. Mayor, ¿verdad? Muy bien, porque está por debajo. Esta isopigna es sigma T27. La resultante está por debajo de esta isopigna y por lo tanto tiene mayor densidad, que unos 27.2 o 3, bueno, que llega a tener su significado y llega a ser lo suficientemente importante, aunque sea 0.2 o 0.3, como para que a la hora de que ocurra una estratificación, esta masa, ¿verdad?, sea más densa y se estratifique, ¿verdad? Si las pusiéramos si las estratificáramos después, se estratificase por debajo de esas dos masas de agua, ¿verdad? Es mayor porque miren, aquí ya es una isopigna de 28, este es 27 y queda en el espacio. Entonces aquí se hace un cálculo para ver más o menos alrededor de qué densidad tiene. Y ese proceso entonces recibe el nombre de densificación o cabling, que es la palabra, el término correcto que se utiliza en oceanografía. También este proceso lo podemos calcular utilizando pues esta ecuación matemática. Esto es utilizando el diagrama TS, confirmamos haciendo cálculos, de la mezcla, del resultado de la mezcla de dos masas de agua. Aquí tenemos el punto A y punto B, masa de agua A y B, que tienen la misma densidad, diferentes características. La densidad es de 1.028, aquí ya me está dando pues la densidad no en sigma T,
Y el resultado pues sería nuestra mezcla C a mayor densidad. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues se utilizan estos dos cálculos para calcular la temperatura de la mezcla y para calcular la salinidad de la mezcla. Una vez calculamos la temperatura y la salinidad de la mezcla, podemos plotearlo aquí y corroborar de que tiene una densidad, mayor. Entonces, el diagrama TS les va a permitir pues hallar las porciones de agua tipo de un punto que cae en una recta entre A y B. Entonces, si por ejemplo las mezclas son 50% de A y 50% de B, pues y yo quiero utilizar mi diagrama TS, lo que tengo que hacer es tirar una recta entre el punto A y B, buscar la mitad de esa recta y poner mi punto, ¿verdad? Porque estamos hablando de 50% A, 50% B. Si hubiese una mayor mezcla, una mayor cantidad de la mezcla A, por ejemplo, un mayor volumen, y digamos que es el 80% de la mezcla pertenece a el tipo A y 20% el tipo B, entonces más o menos a ojo de gallo, bueno, yo tendría que sacar el 80% de la distancia de mi recta y pondría pues el punto por acá y esto representa el 80% de A y esto representaría el 20% de B. Eso utilizando nuestro volumen nuestro diagrama TS y utilizando las ecuaciones, pues se les tendría que dar cuánto de volumen de un tipo de agua se va a utilizar y cuánto es el volumen del agua de la otra masa que se va a utilizar para que ustedes puedan saber esos valores, ¿verdad? Es súper fácil. Entonces, ¿qué otras utilidades tiene el diagrama TS? Aparte de pues, poder calcular el Kepling. Aparte de eso, pues las masas de agua uniformes pueden ser caracterizadas por una sola curva TS. Y entonces, si se fijan bien, aquí tenemos pues una curva que se tiró, una curva TS que se tiró en el Océano Pacífico, la pueden ver en el Océano Atlántico, perdón, la ven en rojo. En el Océano Pacífico es la curva negra y en el Océano Índico es la curva verde. Y cada vez que haya un cambio en el gradiente de cada curva, eso me va a representar una nueva masa de agua. Entonces aquí tengo una masa de agua, si estamos estudiando en el Atlántico, de aquí a aquí. Luego aquí tengo otra masa de agua. Aquí tengo otra masa de agua. Y aquí tengo otra masa de agua. Todas representadas en un punto específico del Océano Atlántico. Ok. Otra utilidad es que se pueden hacer evaluaciones gráficas de la influencia de la temperatura y la salinidad sobre la densidad. También es posible detectar mediciones erróneas si estas no se ajustan al comportamiento de la curva TS, característica de una zona. Por ejemplo, ya hay zonas específicas que han sido estudiadas por mucho tiempo y ya hay curvas tiradas, curvas como las que pueden ver aquí, que han sido tiradas para puntos específicos dentro de cuencas oceánicas y que, por ejemplo, si se está realizando otro estudio, se pueden comparar pues, los resultados de mi estudio con los otros estudios ya realizados y con las curvas ya trazadas. Y si hay puntos que están muy alejados de mi curva, pues ahí puede haber un errorcillo por parte mía y sería necesario pues o repetir estas mediciones, ¿verdad? O puntuales o buscar las razones por qué en ese momento en específico mis puntos están tan alejados de las curvas. También permiten los diagramas TS determinar el origen de las diferentes masas de agua que encontramos en diferentes puntos de las cuencas oceánicas.
También son útiles para cuantificar el grado de mezcla de las masas de aguas, como vimos anteriormente. Y también pues, nos sirve para extrapolar puntos de temperatura y salinidad de agua a profundidades a donde todavía no se ha podido estudiar, ¿verdad? Directamente. Entonces, nuestros diagramas de esas son súper importantes. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta? En primer lugar, el número posible de combinaciones de temperatura y salinidad es limitado. Se pueden, por lo tanto, entonces, en un océano, encontrar un número limitado de masas de agua dependiendo del punto en que estemos estudiando, ¿sí? Generalmente, el número máximo de masas de agua encontrados en un punto de una cuenca oceánica es de 5, pero pueden llegar a ser 2 o puede llegar a ser 1 también. Es importante que ustedes recuerden que conocer solamente la densidad de una masa de agua no es suficiente para caracterizar esta masa de agua. Ya sabemos por qué, porque varias combinaciones de temperatura y salinidad pueden producir la misma densidad. Por eso es súper importante siempre tomar en consideración nuestros dos parámetros, tanto de temperatura y salinidad, para hablar de estratificación de una densidad de masa de agua. Otra consideración es que se puede trazar una curva que muestre las variaciones de dos parámetros, temperatura y salinidad en relación con la profundidad, y esta curva y la forma, perdón, de la curva resultante es a menudo característica del agua según el sector particular del océano. No hay una sola curva que caracterice toda una cuenca oceánica. Las curvas van a depender de la cuenca oceánica que se esté estudiando y de la latitud en la que se está estudiando. Ya saben ustedes que tanto los parámetros de salinidad, densidad y temperatura varían de acuerdo a la posición latitudinal y varían también de acuerdo a la posición con respecto al litoral. Y entonces, cuando nosotros tenemos masas de aguas en los océanos, lo que encontramos es algo así. Cada coloración que ven ustedes ahí y cada zona delimitada representa una masa de agua. Esto es en base a profundidad, de 0 en la superficie hasta una profundidad de 4 kilómetros, más o menos 4.000 metros de profundidad. O sea, ya pasando la capa profunda, pero no llegando a las zonas abisales. Y tenemos aquí pues la distribución en latitudes. Bueno, no sé qué latitudes están estudiando aquí porque no está marcada, pero sé que son latitudes. Entonces, cada una de estas zonas que ustedes ven aquí, esta es una masa de agua, esta es otra masa de agua, esta que ven aquí es otra masa de agua, y esta que ven aquí de color más profundo es otra también masa de agua. Y fíjense que cada una, pues, está indicando, pues, la dirección de movimiento, o sea, de qué latitud hacia qué latitud está. Si se fijan bien, cada una está delimitada hasta ciertas profundidades y hasta ciertos puntos latitudinales. Y esto se llama, entonces lo que ven aquí es un estudio de estratificación de masas de agua. Todavía no las hemos nombrado, pero sí ya sabemos que estamos estudiando eso. Entonces, todas las masas de agua son cuerpos de aguas o volúmenes de aguas que son distinguibles por sus propiedades físicas, tanto de temperatura, salinidad y densidad, como por sus propiedades biológicas. Las propiedades más utilizadas, ya saben ustedes, son la temperatura
y la salinidad, porque son las características o son los parámetros conservativos de estas masas de agua, que permanecen constantes a lo largo del tiempo y que se pueden medir, ¿verdad? Cada una de las masas de agua se forman, ¿verdad?, en puntos específicos. Todas las masas de agua que existen en los océanos estuvieron en algún punto de su vida, o sea, en su punto de formación, estuvieron en la superficie, en un punto geográfico específico, adquirieron todas sus características de temperatura, salinidad, gases disueltos, etcétera, etcétera, y densidad, y luego se estratificaron en la cuenca oceánica, ¿verdad?, en una zona que tuviese el equivalente de su densidad. No necesariamente hasta el fondo, puede ser también en aguas intermedias, o pueden quedar también en la capa superficial. Todo depende de la densidad que tengan esas masas de agua al formarse. Entonces, el análisis de las masas de agua va a permitir entonces conocer cómo se da la circulación en toda una cuenca oceánica. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se dan durante la formación de las masas de agua? En primer lugar, se dan procesos de convección, en donde pues ocurre una convección en zonas con poca estratificación, por ejemplo, las regiones de latitudes altas y las subpolares, alrededor de los 60 grados en latitud norte y sur, en donde el agua superficial pues es más densa y se estratifica por procesos de enfriamiento, formación de hielo y aumento en la salinidad, ¿verdad? Y estas masas de agua generalmente se estratifican a zonas más profundas. También hay procesos de formación de masas de agua por subducción. Estos procesos ocurren en las regiones subtropicales. Recordemos, las regiones subtropicales las encontramos entre los 23 y los 40 grados latitudes norte y sur, y se producen por procesos de convergencia y lento hundimiento de las masas de aguas oceánicas. Y finalmente, las masas de agua también se pueden formar por mezcla, ¿verdad?, que es el ejemplo que vimos en los diagramas TS. Entonces, aquí, dos masas de agua que tengan la misma densidad y que haya presencia de turbulencia. Si no hay turbulencia y solamente tienen la misma densidad, pero características de temperatura y salinidad diferentes, no se mezclan. Recuerden los frentes oceánicos, diferentes tipos de frentes que se pueden formar, que tienen la misma densidad y por eso están una al lado de la otra, pero tienen características diferentes de temperatura y salinidad. Entonces, esta mezcla de masas de agua de densidades similares se da únicamente por la presencia de mezcla o turbulencia, ¿verdad? Debe haber un proceso físico, ¿verdad?, que haga que estas dos mezclas y que estas dos masas se mezclen. Y entonces aquí tendríamos más o menos una representación, ¿verdad? Si se fijan bien, aquí pues tenemos las zonas ecuatoriales en nuestro diagrama, aquí tenemos representadas las zonas polares. Entonces, en las zonas polares tenemos las zonas de formaciones de masas de agua, que son frías y que por lo tanto se estratifican a mayores profundidades. Esta estratificación, y recuerden, ¿verdad?, que una de las características que tiene el agua de por sí es tener pues una ay, se me escapa la palabra ahorita, viscosidad, que hace que las moléculas de agua y el agua pues corra en forma de masa. Imagínense ustedes ya agregando, disminuyendo la temperatura y agregando más sal, ¿verdad? Se vuelve mucho más viscosa y entonces la masa de agua en su totalidad se estratifica, ¿verdad?, llega a su punto o a la zona equivalente a su densidad
y se estratifica, entonces hay un movimiento prácticamente vertical. Y esto hace entonces que, por puro desplazamiento, haya en las zonas ecuatoriales, y más precisamente subecuatoriales, pues surgencia de masas de agua en estos puntos de aquí, que se van a calentar y van a establecer pues un equilibrio entre la atmósfera y la masa de agua, empieza a absorber calor, ¿verdad? Y esta se va a empezar a desplazar a lo largo de la cuenca. Generalmente el desplazamiento se da de forma del Ecuador hacia las zonas polares, transportando calor. Y aquí pues empieza el enfriamiento del agua, aumento de la densidad, aumento de la disminución de la temperatura, aumento de la salinidad, aumento de densidad y estratificación. Y se da este proceso de convergencia entre las zonas polares y las zonas ecuatoriales. Y esto ocurre tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Entonces, una vez que una masa de agua haya adquirido todas sus características, abandona la capa de mezcla y ya estas características permanecen sin cambiar, ¿no? Únicamente cambia si es que cambian las zonas de frontera, que ya lo vamos a ver. Pues prácticamente empieza a estratificarse o llega hasta un punto o a un ambiente que tenga su misma densidad. Dígame. Hay una bebecita que quiere opinar. Dígame. No, lo siento, fue mi sobrina que escribió. No hay problema. Ok. Entonces, llega a un nivel que tenga su misma densidad y se estratifica, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay una estratificación, ¿verdad? Esto va a ayudar a mantener pues, una discontinuidad entre dos tipos de aguas diferentes. Entonces, recordemos que la mayor parte del océano tiene una temperatura entre 0 y 5 grados centígrados y una salinidad de 34 a 35 partes por mil, porque la mayor cantidad de masas de agua se encuentran en la capa profunda. Y recordemos que la capa profunda demuestra muy poca variabilidad en todos sus parámetros. ¿Por qué? Porque una vez que las masas de agua llegan a la capa profunda, pues ya no hay más intercambio con la atmósfera, pues, y los parámetros permanecen constantes. Entonces, ¿qué características tienen las masas de agua? En primer lugar, deben de recordar que cada masa de agua se constituye por la mezcla de aguas tipos. Y recuerden que cada agua tipo tiene su valor de temperatura y salinidad, o es un punto, ¿verdad?, en nuestro diagrama TS. La mayoría de las masas de agua toman sus valores de temperatura y salinidad cuando están en la superficie bajo la influencia del clima local. O sea, hay un intercambio entre la atmósfera y esa capa de mezcla. Cada masa de agua se puede identificar por su rango de temperatura y salinidad. Cada masa de agua se forma en una zona determinada. Todas las masas de agua tienen un punto de origen, un punto de formación. Cada masa de agua tiene una extensión geográfica estable, únicamente. Eso significa que solamente se encuentra en ciertas zonas dentro de la cuenca. No están en toda la cuenca, únicamente se limita a cierta zona de la cuenca. También cada masa de agua
tiene límites de profundidad, ¿verdad? Debido a su estratificación, y todas estas son características que son estables durante el tiempo. El espesor y la extensión horizontal está relacionado con la velocidad a la que se forman en la superficie y el tamaño de la región de la superficie sobre la que se forman. Ay, ¿a dónde estoy? Hasta el puntito. Entonces, cada masa de agua limita, ¿verdad?, con otras masas de agua. Y ese límite entre masas de agua que se están estratificando forma entonces los sistemas principales de corrientes profundas en los océanos. ¿Ah? Las corrientes profundas se forman por estratificación de masas de agua. Las propiedades de superficie son determinadas principalmente por las interacciones entre la capa de mezcla y la atmósfera. ¿Ya? Entonces, esto hace, ¿verdad?, que exista un balance entre las zonas, entre la capa de mezcla con las zonas de evaporación y precipitación, o sea, por el efecto directo atmosférico. Las masas de agua o las propiedades de las masas de agua que se encuentran por debajo de la capa superficial o de mezcla son determinadas por procesos de advección, o sea, por corrientes marinas. Y la mezcla de masas de agua, si existiese. Por lo tanto, ¿verdad?, seguimos utilizando la temperatura y la salinidad como propiedades que son conservativas para este estudio. Aquí les tengo un ejemplo. Cuando las masas de agua se estratifican, imaginémonos que esta es una masa de agua estratificada, ¿ah?, y esta es otra masa de agua que se encuentra aquí. Tienen la misma frontera. Pasa es que mi mano es bien temblereca y no puedo seguir la roja, pero ahí más o menos se la imaginan. Ahí tenemos dos masas de agua que están estratificadas y que se encuentran pues alrededor de una misma densidad, pero tienen propiedades de temperatura y salinidad diferentes. Posiblemente, ¿verdad?, ambas masas de agua se formaron en lugares geográficos diferentes, ¿verdad? Por eso, pues, tienen una estratificación como la que pueden ver y tienen un límite de la distancia que pueden encontrarse. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Lick. Entonces, en procesos de ausencia de turbulencia o de mezcla, estas masas de agua se estratifican sin mezclarse. Únicamente la zona de frontera, o sea, ese límite donde están las dos masas de agua, ¿verdad?, que es este que va acá, donde pues están las dos líneas, la azul y la roja, que por más que le quise seguir, no pude, pero esa zona de contacto entre la masa de agua, pongámosle A y B, únicamente esa zona es la que va a recibir o ocurrir un poco de mezcla, ¿verdad?, por ese contacto que tienen y por las corrientes que se están formando. En esta zona también hay corrientes, ¿verdad?, porque son zonas de límites de estratificación entre dos masas de agua. Entonces, esta zona va a recibir el nombre de frontera hidrológica y es la única zona de cada masa de agua que va a variar un poco en cuanto a los parámetros de salinidad
y temperatura, porque se va a dar pues un poco de mezcla por ese contacto. Pero el núcleo de nuestras masas de agua, o sea, todo esto, toda la parte de adentro, permanece completamente intacto y los valores de temperaturas y salinidades se conservan y por lo tanto yo puedo tomar varias muestras de esta masa de agua y de esta e identificarlas individualmente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Cómo se va dando la certificación y cómo puedo yo estudiar masas de agua? ¿Y cuándo se da una mezcla y a dónde? Ok, muy bien. Entonces, de este modo, ya vamos a empezar a complicarnos un poco. Recuerden que habíamos visto ya una forma súper sencilla de estratificar el agua, la columna de agua en los océanos. Habíamos dicho que hay una capa de mezcla o una capa superficial. Habíamos dicho que hay una clina, que dependiendo de lo que estemos hablando, pues puede ser termoclina, pignoclina o haloclina. Y luego tenemos una capa profunda, a partir de los 1000 metros, más o menos. Ahora vamos a ver qué masas de agua componen cada capa dentro de la columna de agua en una cuenca oceánica. Entonces, en la capa de mezcla o la capa superficial, nosotros encontramos dos masas de aguas principales. La masa de agua superficial, que es la que está en contacto directo con la atmósfera, y la masa de agua central. Ya vamos a ir caracterizando cada una de ellas. Entonces, primero está la masa de agua superficial, luego está por debajo la masa de agua central dentro de mi capa de mezcla. Sí, así más o menos ya. No le duele. No, no mucho. A ver, si tienen algo que opinar de lo que estamos viendo, opinen. Si no, por favor apaguen si están conversando con otra persona, apaguen sus micrófonos. Pero fue así, ¿ves? Que se le va con el montón de carne. Le dije que pone ese punto. Ay, Eso nos dejó el pellejo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Qué barbaridad, mami, demasiado. Por favor, apaguen sus micrófonos. Heidi Maresa Reyes, por favor, apague su micrófono para poder dar la clase. Ok, ¿siguen viendo todavía la presentación? Sí, Lili. Ok, muchas gracias. Ahora, dentro de mi capa profunda, yo encuentro tres masas de agua. Recuerden que les dije, ¿verdad?, que en la capa profunda se encuentra la mayor cantidad de masas de agua. Tenemos mi masa de agua intermedia, le sigue por debajo la masa de agua profunda y finalmente la masa de agua de fondo. ¿Ok? Entonces, en totalidad, es posible, a ver si me pueden regalar un par de minutitos después de las 12, los que tengan clase pues se pueden retirar, pero solo para continuar, vamos a tener que continuar mañana la clase a las 8, pero los que se tengan que retirar ya a las 12 pues no hay problema. Entonces, prácticamente, ¿verdad?, podríamos decir que en un punto de una cuenca oceánica, en un punto latitudinal de una cuenca oceánica, nosotros podemos encontrar como máximo 5 masas de aguas estratificadas. ¿Ok? 2 que pueden estar en la capa superficial o de mezcla y 3 que pueden estar en la capa profunda de todas las cuencas. Y digo pueden porque todo depende de la latitud que estemos estudiando y de la cuenca oceánica que estemos estudiando. Entonces, en este diagrama que ven aquí,
pueden ver la distribución de las masas de aguas dependiendo de la cuenca oceánica y de la latitud. Entonces, aquí tenemos la del Atlántico, la cuenca del Atlántico. Aquí tenemos la cuenca, le sigue la cuenca del Pacífico, ¿verdad? Que es esta. Y aquí tenemos la cuenca de nuestro océano Índico. Y lo tenemos, cada gráfico lo tenemos por profundidad, de 0 a 4.000 metros de profundidad para cada cuenca. Y lo tenemos también por latitud. ¿Verdad? Latitud 0, latitud 40, y aquí está la latitud 60, norte y sur. El norte va a estar hacia su derecha y el sur hacia su izquierda. Entonces, prácticamente latitudinalmente estamos estudiando, más o menos alrededor desde las zonas subpolares, entre los 65 grados latitud sur y norte. ¿Verdad? No estamos estudiando la latitud alta realmente, los 90 grados, ¿verdad? Sino que hasta más o menos cerca de los círculos polares, ¿verdad? Más o menos unos 60 grados. Que va a ser un poco menos, 0,24, 65, pongámosle, más o menos unos 65 o 80 grados. 80 la vamos a poner, porque cada división son 20 grados latitud norte. Entonces aquí 20, 40, 60 y 80, más o menos, en cada lado. Ahí. Pero ya estamos hablando de latitudes altas. Entonces tenemos latitud baja, medias y altas. Muy bien. Entonces, fíjense bien, si yo observo cada diagrama, cada masa de agua está representada por un color, ¿cierto? Entonces, y pueden ver que dentro de cada color tiene unas siglas. Y esas siglas se las tienen que aprender. Esas siglas van en base a los nombres de cada masa de agua por su nombre en inglés. Así, por ejemplo, aquí la AA y W. AA y W representa la masa de agua intermedia antártica. Está aquí. MEDW representa la masa de agua intermedia del Antártico. ¿Cuál otra? Esta que está en todas, la AABW, que se encuentra en todas las cuencas oceánicas, es una masa de agua de fondo que se forma en el Antártico, ¿verdad? Y esa es una característica de esta masa de agua, que se encuentra en todas las cuencas oceánicas y se distribuye, ¿verdad?, como masa de agua de fondo en todas las cuencas. Y así sucesivamente. Si yo hago un estudio latitudinal de la distribución de las masas de agua por cuencas, digamos a los 40 grados, yo tiro mi línea, bueno, ahí medio recta, imagínense ustedes. Más o menos. Por acá, espérenme, la vamos a borrar. A ver, vamos a tirarla de 40 a 40 para que se me vaya medio recta. De 40 a 40 para que se me vaya medio recta. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Vamos a hacerla también un poquito más grande para que puedan observar bien. ¿Quién me dice cuál de las tres cuencas oceánicas tiene más masas de aguas en la latitud 40 grados norte? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico, ¿por qué? ¿Y cuántas tiene? Presenta las 5 masas.
Presenta zinc, muy bien. ¿Quién estaba opinando? Kelly Carrasco. Kellen, muy bien, Kellen. Presenta 5 masas de agua, ¿verdad? Presenta la masa de agua del Mediterráneo, también un poquito masa de agua antártica, llega hasta ahí. Es más, a 40 grados es el límite de extensión de esa masa de agua. También presenta la masa de agua profunda del Atlántico Norte, que es esta verde que está aquí. La masa de agua intermedia que se forma en el Ártico, que es esta cafecita que está aquí. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 y 5 masas de agua. ¿Cuál es la que tiene menos masas de agua a una latitud de 40 grados norte? La masa de agua intermedia. No les estoy pidiendo cuál es, les estoy pidiendo cuál es la cuenca que tiene menos masas de agua en la latitud norte. El Índico. El Índico, ¿cuántas tiene? Ni una. O no. O se toman esas letras que están ahí que Si las no cortan. tuviera, si el Índico a 40 grados norte no tuviese masas de agua, no tuviese océano ahí, ¿verdad? ¿Les suena lógico eso? Sí. Entonces, ¿cuántas masas de agua tiene el Índico a 40 grados latitud norte? 2. A ver, ¿alguien más? Leslie. Se lo puede hacer más grande para que puedan ver bien. Ajá, ¿cuántas observan? 1, que sería Muy bien, ¿qué sería? La masa de agua intermedia del Mar Rojo, ¿verdad? Prácticamente aquí solo estamos estudiando, en esta zona de aquí, solo está el Mar Rojo, ¿verdad? Formado de una sola masa de agua, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nos vamos alejando nosotros y nos vamos acercando más a las latitudes sur, fíjense que el número en el Índico, ¿verdad? El número de masas de agua va aumentando. Digamos ahora, comparémoslo con 40 grados latitud sur. ¿Cuántas masas de agua hay ahí? En el Índico, ¿verdad? ¿Cuántas masas de agua hay a los 40 grados sur en el Océano Índico? 2. Están No las serían 5. 3. las 5. Vamos, si no es bingo la cosa, vamos. Den una respuesta analizando el diagrama que tienen. Tienen que seguir el mismo procedimiento, solo tiren una línea recta. Serían 3 litros. 3 Leslie. ¿Cuáles? Díganme las siglas. Díganme las siglas de las masas de agua que están presentes. AAIW, AABW y REDSW. Muy bien, ¿verdad? Aquí de repente yo diría 4 porque está casi tocando la frontera de esta agua superficial, ¿verdad? Y entonces,
Permítanme. Voy a corregir yo sola. 3. 3. Voy a tirar más o menos una línea. 3 serían. En este caso. Bueno, sería esta, A, I, W, A, B, W, y esta está más o menos estratificada, está estratificada en la misma densidad, pero se encuentra un poquito más alejada. Solamente hay 3, 1, 2, y de repente si consideramos esta María aquí, que es la superficial. Ya vamos a ver por qué no tiene nombre. Bueno, pero ¿comprenden cómo se identifican las masas de agua en estos tipos de diagramas? ¿Por latitud? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ok, eso es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Cada masa de agua, entonces, recibe el nombre particular según el océano a donde se forman y la región en la que estas se localizan, dependiendo de la estratificación. Entonces, por eso ustedes pueden ver, y aquí tenemos un ejemplo, de la AABW, que por sus siglas en inglés Antarctic Bottom Water, que es la masa de agua de fondo del Antártico. Entonces me está diciendo el punto de formación, el océano a donde se formó, y me está diciendo a dónde se estratificó. Esto significa, ¿verdad?, que si es una masa de agua de fondo, se va a estratificar ¿a dónde? ¿En qué capa se va a estratificar? ¿En En la la capa capa profunda. superficial o mezcla o en la capa profunda? En la capa profunda. Ajá. En la capa profunda. ¿Y a qué nivel? ¿Hasta el fondo de la capa profunda o en la parte superior de la capa profunda? Parte superior de la capa profunda. A ver, ¿alguien más? Si se llama masa de agua antártica de fondo, ¿a dónde se va a estratificar? ¿En la parte superior de la capa profunda o en el fondo de la capa profunda? En el fondo de la capa profunda. El En el fondo. fondo de la capa profunda, sí, lógico, chicos, solo tienen que escuchar lo que les estoy diciendo, muy bien, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo. Entonces, dentro de mi cuenca oceánica, por ejemplo, estamos analizando el Atlántico, entonces la vamos a ver que se forma en el Antártico, ¿verdad?, en nuestro hemisferio sur, se estratifica hasta la parte profunda, ¿verdad?, de nuestra cuenca oceánica. Entonces, por eso se llama agua antártica de fondo. O sea, es la que está prácticamente en contacto con el fondo. Pero no está en la parte superior de la capa profunda. En la parte superior de la capa profunda, ¿qué masa de agua encontraríamos? ¿Escucharon la pregunta? Sí, Lick, sería la masa de agua profunda. ¿Alguien más?
¿Qué masa de agua se encuentra en la parte superior de la capa profunda? Ahí tiene el listado de las masas de agua, solo tienen que saber leer, chicos. AABW. No, no les estoy, no el nombre, solo les estoy diciendo, solo les estoy preguntando la masa de agua, el tipo de masa de agua. Pero no les estoy hablando de una cuenca en específica. Solo les estoy preguntando, escuchen la pregunta para que sepan dar una respuesta. La pregunta es, ¿qué tipo o qué masa de agua encontramos en la parte superior de la capa profunda? No les estoy diciendo de una cuenca, no les estoy especificando cuenca, ni les estoy especificando latitud. ¿Perdón? Las masas de agua intermedias. Perfecto, Edgar, muy bien, las masas de agua intermedias. Entonces, el nombre de la, ya terminó la clase, si alguien puede continuar unos 10 minutitos más, si no, pues se pueden retirar, voy a seguir grabando. Entonces, el nombre de las masas de agua, se atienden, perdón, se escogen atendiendo entonces, en primer lugar, el lugar a donde se generan y la posición que ocupan en la columna de agua. Entonces, ¿qué posición ocupa con respecto a las dos capas? Si está en la capa de mezcla, pues solamente puede recibir dos nombres, o superficial o capa masa de agua central. Y si está en la profunda, solo puede ser o intermedia o profunda o de fondo, dependiendo a dónde se estratifique. Entonces, por convenio, se utilizan, las siglas siempre se escriben en mayúsculas y se utilizan pues las formas abreviadas, ¿verdad? Y esto es lo que ustedes tienen en un listado que se tienen que aprender, ¿verdad? Las siglas de las masas de agua, ¿verdad? Y obviamente pues las siglas lamentablemente son en inglés, pero todas están traducidas para que ustedes comprendan en qué posición con respecto a la columna se encuentra. Entonces, por ejemplo, las aguas de fondo de la Antártida, por sus siglas en inglés, son ABW, Antarctic Bottom Water. Las masas de agua intermedia del Mediterráneo, por sus siglas en inglés, MIW. Y así sucesivamente. Entonces, es importante, que, por ejemplo, que en el examen ustedes siempre utilicen masa de agua intermedia, de fondo, profunda, lo que sea, pero siempre con las palabras masas de agua y capas, ¿verdad? Para que yo pueda saber que ustedes saben diferenciar cuando se esté hablando de una capa y cuando se esté hablando de una masa de agua, que son dos cosas completamente diferentes. Una capa en una columna de agua está formada por diferentes masas de agua. ¿Ok? Y entonces veríamos algo más o menos así. Esto es un ejemplo de las latitudes medias y las latitudes subtropicales, ¿verdad? Porque son zonas que tienen una mayor estratificación. Recuerden, pues las zonas de latitudes altas generalmente solamente encontramos dos cambios o dos estratificaciones de masas. Y entonces, dentro de nuestra capa de mezcla, nosotros vamos a encontrar una masa de agua superficial y una masa de agua central, con sus características, ¿verdad? Normalmente, las masas de agua superficiales, recuerden que estamos hablando de latitudes medias y intertropicales, llegan más o menos hasta unos 200 metros de profundidad y muchos oceanógrafos no lo toman en cuenta como una masa de agua real. Esto es porque, bueno, nosotros habíamos caracterizado a las masas de agua como
conjunto como un volumen de agua que no varía en cuanto a sus características. Y ya sabemos nosotros que la masa de agua superficial, por estar directamente en contacto con la atmósfera, sus parámetros son súper variables. Entonces, muchas literaturas no consideran a la masa de agua superficial como una masa de agua per se, porque sus parámetros no son constantes, ¿verdad? Y por ejemplo, si vieron en los diagramas anteriores, no se nombraba a esas masas de agua superficiales, pero sí estaban coloreadas, pero no las nombraban. Siempre dentro de la capa de mezcla, nosotros tenemos una segunda masa de agua, que es nuestra masa de agua central. Y la masa de agua central se estratifica por debajo de la masa de agua superficial. La masa de agua central llega más o menos, todo va a depender de la posición de la latitudinal, pero su límite inferior va a estar entre los 100 y los 1000 metros de profundidad. Las masas de aguas centrales van a incluir a todas nuestras clinas, ¿verdad? Dependiendo del parámetro que estemos estudiando, la termoclina o la pignoclina o la haloclina. Luego le sigue la capa profunda. La capa profunda tiene entonces, si seguimos estratificando, tiene 3 masas de agua. La primera, la masa de agua intermedia, que se estratifica justo por debajo de la clina, ¿sí? En este caso, entonces, estaría por debajo de la masa de agua central. Esta masa de agua intermedia va a tener como límite inferior, dependiendo de la latitud, entre 500 y 1500 metros de profundidad. Por debajo le sigue la masa de agua profunda, y esta masa de agua profunda va a llegar hasta más o menos unos 4000 metros de profundidad, dependiendo de la latitud, obviamente, ¿verdad? Y finalmente tenemos la última masa de agua, que es nuestra masa de agua de fondo, que es la única masa de agua que se encuentra en contacto directo con las llanuras abisales, ¿verdad? Y con todo el fondo de la cuenca oceánica, y puede estar, pues, todo va a depender de donde nos encontremos, pero puede estar, pues, como límite inferior, pues, a más de 4000 metros de profundidad. ¿Cuál de todas esas masas de agua es la más densa? El agua de fondo. La masa de agua de fondo. Muy bien. Perfecto. Kellen, ¿fue la que respondió? Sí. Muy bien, Kellen. La masa de agua de fondo es la más densa. ¿Cuál sería la masa de agua menos densa de todas las que tenemos ahí? El agua superficial. La masa, recuerden siempre agregar la masa de agua superficial, sobre todo cuando estén hablando de la masa de agua superficial, ¿verdad? Porque también podemos llamar esta zona capa superficial. Entonces, siempre especifiquen, ¿verdad? Masa de agua superficial, para que yo sepa que están hablando de masas de agua. Entonces, las masas de agua en la zona superior o en la capa superior, que es nuestra capa de mezcla, está marcada por corrientes superficiales. Recordemos que esta es la que está en contacto con nuestra atmósfera. Aquí, pues, los efectos del oleaje y el viento y las corrientes crean bastante turbulencia, tienen rangos de propiedad, pues, mucho más grandes. Sin embargo, cuando se habla en cuanto a volumen oceánico, pues normalmente la capa, la masa, perdón, superficial es mucho menos profunda que en comparación de las otras masas de agua. Generalmente se caracteriza, pues, por valores de salinidad máximos,
en la zona subtropical. Recuerden que estas son zonas de alta evaporación y tienen distinto espesor de acuerdo a los lugares. Generalmente, las masas de agua superficiales son más profundas en las zonas subtropicales y de latitudes medias en comparación a las zonas entre latitudes bajas. Bueno, aquí les explica, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el Ecuador solo se forman masas de aguas que son delgadas debido a que la columna, pues, es una columna estable y con baja densidad debido a que esta es una zona de alta precipitación. Las masas de aguas centrales tienen como límite, como habíamos dicho anteriormente, a nuestra termoclina permanente. En este caso, entonces, la profundidad, dependiendo de la posición en la que latitudinal en la que nos encontremos, está pues entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Tienen variaciones de salinidad de los 34 a los 35 partes por mil. No sé por qué se me borraron las unidades ahí. Y más o menos una temperatura entre los 8 y los 25 grados centígrados. Las corrientes que se forman aquí son un poco más rápidas y el agua central, pues recuerden que va a alcanzar mayor profundidad en las zonas de latitudes medias por la estacionalidad, ¿verdad? Y la turbulencia presente en esas zonas. Se forman, estas masas de agua centrales se forman por procesos de subducción en el centro de los giros subtropicales entre los 25 y los 45 grados norte. Todos los océanos tienen masas de agua centrales y se caracterizan por tener una temperatura moderadamente alta y una salinidad por encima del promedio. Las masas de agua intermedias tienen una distribución que es mucho más simple. Ya estamos hablando de la capa profunda. Hay muchos menos aguas intermedias y las que están presentes pues llenan grandes volúmenes en las cuencas oceánicas dentro de la profundidad intermedia. Se forman generalmente en las regiones subpolares, en donde la precipitación pues excede la evaporación, y también se forman en zonas que se caracterizan por tener aguas que son extremadamente salinas, como por ejemplo la masa de agua intermedia del Mediterráneo y la masa de agua intermedia del Mar Rojo. Su temperatura varía entre los 2 grados y los 7 grados centígrados, y su salinidad es partes por mil. No sé por qué se me borraron todas las unidades. De 34.1 a 34.7 partes por mil. Y el rango de profundidad, obviamente, pues va a depender de la latitud en la que nos encontremos, desde los 550 a los 1500 metros de profundidad. Nosotros tenemos dos diferentes tipos de aguas intermedias, tres tipos de aguas intermedias. Existen aguas intermedias que tienen máximos de salinidad, ¿verdad? Y que se forman por producto del intercambio entre agua de mares que son semicerrados y el océano, como les decía, por ejemplo, las masas de aguas intermedias del Mar Rojo y las masas de agua intermedias del Mar Mediterráneo. También existen masas de aguas intermedias con mínimos de salinidad, como las masas de aguas subárticas, que se encuentran en el Atlántico y en el Pacífico, y las masas de aguas subantárticas en el sur del Atlántico, el Pacífico y el Índico. Y finalmente tenemos aguas intermedias con máximos de temperatura. En este caso, pues encontramos masas de aguas que se han formado en latitudes altas, como la masa de agua intermedia antártica, que se forma en el Austral, y la masa de agua intermedia del Atlántico, que se forma
en el mar del Polo Norte. Tanto las masas de agua profunda como la de fondo, estas dos, tienen un rango bastante restringido, pero ocupan la mayor parte de la porción de los océanos. Dado que la mayoría de las propiedades de las masas de agua se establecen en la superficie, entonces estas masas de agua son las menos variables de todas. Ya vamos a ver por qué. En caso sobre todo de afloraciones, si hay una desestabilización de la estratificación de masas de aguas y hay ascenso de agua de la capa profunda, el ascenso se va a dar del agua intermedia. No se va a dar ni del agua, de las masas de agua profundas ni de las masas de aguas de fondo. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en el último parcial. Las masas de aguas profundas, entonces, tienen más o menos una profundidad límite entre los 1000 y los 4000 metros de profundidad. La temperatura varía entre los 3 y los 4 grados centígrados y tienen una salinidad promedio de 34.9 partes por mil. Las fuentes más importantes de aguas profundas en los océanos se encuentran en el Atlántico Norte y provienen de 2 mares específicos. Estas pues son más estables y están presentes prácticamente en todos los océanos. Únicamente sufre pues modificaciones al mezclarse con las zonas fronterizas de las aguas intermedias de las latitudes del Atlántico Norte. Y finalmente, y con eso vamos a terminar, pues las masas de agua de fondo. Estas masas de agua de fondo, como les decía, son las únicas masas de agua que están en contacto directo con el fondo y por lo tanto pues hay un intercambio entre esas masas de agua y el fondo, sobre todo en cuanto a concentraciones de nutrientes se refiere. Están pues o comienzan o inician a partir de más o menos alrededor de unas 4000 metros de profundidad. Es un agua que es muy fría. Aquí encontramos aguas con temperatura entre los menos 1 grado y los 0.5 grados centígrados. Tiene una salinidad menor, alrededor de los 34.7 partes por mil. Son aguas que se caracterizan por ser las aguas más densas de todas las cuencas oceánicas y la fuente principal de estas masas de agua la encontramos en la Antártida, en 2 puntos específicos del océano, 2 mares específicos del océano austral. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si tienen preguntas. Y finalizamos mañana a las 8.